En mi vida pasada, el día de mi boda, Mingyuan trajo a otra mujer a la residencia, diciendo que la quería como concubina, lo que me obligó a ceder. De inmediato escribí una carta de divorcio para romper todos los lazos, pero fui encarcelada en la mansión del príncipe, torturada hasta la muerte. Cuando volví a abrir los ojos, era de nuevo el día de la gran boda, y caí al agua junto con la concubina. Mingyuan gritó con fuerza: «¡Salven a la concubina!». Ya no forcejeé, sino que me hundí, la arrastré conmigo y le rompí el cuello limpiamente. Perdóname, pero el día que volví a la vida también fue el comienzo de la muerte para todos los que están aquí sentados. Soy la princesa predilecta del emperador, prometida de la infancia a Mingyuan, de la casa del marqués, prometida a él incluso antes de nacer. A los 17 años él alcanzó grandes méritos, se le concedió título y rango, y ante el trono juró entregarme la corona de Fénix y la procesión nupcial carmesí de 10 li de largo para que en esta vida solo existiera yo. Pero el día de la boda, con los invitados reunidos y el pueblo llano celebrando, hizo entrar a una mujer vestida de rojo, declarando que deseaba casarse con ella como concubina y me pidió que cediera. Con una sola frase, destruyó no solo a la pareja que todos admiraban, sino también la grandiosa ceremonia jamás vista. Los invitados se miraron en un silencio atónito, todas las miradas dirigidas hacia mí, esperando el más mínimo tropiezo que se convertiría en la risa de la ciudad. Las nobles jóvenes que siempre me habían envidiado ahora sonreían burlonamente, ansiosas por ver mi desgracia. Aún así, mantuve la calma y hablé despacio. «Soy Lian Ni», hizo una reverencia. «Saludos, hermana mayor». Avanzó tímidamente esbelta con los ojos brillantes. Al inclinarse era como un frágil sauce mecido por el viento, inspirando compasión. Pero antes de que pudiera arrodillarse del todo, Mingyuan corrió a sostenerla rápidamente. «Su cuerpo es débil, no hay necesidad de tanta formalidad». «Está bien», dijo en voz baja, apoyándose en los brazos de Mingyuan, desbordándolo de ternura. Incluso su voz se volvió más suave, pero sentía dolor. Los dos, tiernos y devotos, parecían formar un mundo propio, mientras yo permanecía allí, distante como un extraño. Sin embargo, en lo profundo de la mirada de Lian Ni, capté el destello secreto, el desafío y el triunfo petulante. Mingyuan no notó nada, solo se giró hacia mí, con una expresión de culpa y súplica que nunca antes había visto. «Tianzi Lian Ni es gentil, amable, sin ambiciones, su único deseo es estar a mi lado. Si puedes perdonarla, te lo agradeceré profundamente». Arqueé la ceja con una leve sonrisa. «¿Y si no estoy de acuerdo?». Su mirada se ensombreció de repente, sus labios se apretaron con fuerza. Lo conocía mejor que nadie, este era su gesto habitual cuando el desagrado lo carcomía. Efectivamente, al instante siguiente lo oí decir: «Tianzi, no causes problemas». ¿Quién era el que realmente causaba problemas? Lo miré con calma, con los ojos brillantes. Este matrimonio fue decretado por el Hijo del Cielo, una gran ceremonia de la Casa Imperial. Aún así, ignoras el prestigio e insistes en tomar a una extranjera como concubina. Eso no solo es un insulto para mí, sino una bofetada al emperador. Se puso rígido, claramente no esperaba que conociera también los orígenes de Yuli. El pánico se reflejó en sus ojos, aunque rápidamente recuperó la compostura. Lian Ni había sido liberada de la esclavitud hacía tiempo. Ya no guardaba ningún vínculo con los exiliados condenados por traición. De repente todo el salón se llenó de susurros. Mi tío imperial no pudo soportarlo más, su voz atronadora: «Mingyuan, no te excedas». Aunque la madre de Tianzi falleció prematuramente, creció bajo mi cuidado, amada por el mismísimo emperador. Ante semejante traición infiel, pisoteando la propiedad ritual, conmemoraré a su majestad de inmediato y lo acusaré de desafiar el decreto. No es necesario. Lo detuve lanzando una mirada a Mingyuan antes de volverme hacia el eunuco jefe, que acababa de llegar apresuradamente a la puerta. «El edicto imperial ha llegado. Recíbelo». En mi vida pasada, me tragué la humillación por la dignidad de 3 familias, me obligué a pasar los ritos de reverencia y me convertí en su esposa. Cuando mi tío imperial, el emperador, supo la verdad, estalló en cólera, declarando que la hija de la gran princesa que custodiaba la nación, la princesita a la que adoraba, jamás debía sufrir semejante desgracia. De haberlo sabido antes, habría anulado el matrimonio de inmediato. Así que esta vez, en cuanto vi el resplandor escarlata del salón nupcial,
ordené a mi doncella que solicitara el decreto imperial de anulación. Por suerte no llegué demasiado tarde. En cuanto Yulou vio llegar al jefe eunuco, palideció de miedo. Aferrándose tímidamente a la manga de Min Yuan, con los ojos enrojecidos, al borde de las lágrimas. Hermano Yuan, Lianni. Lianni no quiere esto. Min Yuan le apretó la mano con fuerza, con una mirada firme. No temas. Pase lo que pase, te protegeré. Su devoción solo me hizo burlarme por dentro. En mi vida pasada, él también abrazó mi cadáver con dolor, jurando que si hubiera sabido el resultado, jamás habría hecho lo que hizo. Jurando que me había hecho daño, jurando que no podría protegerme. La promesa de un hombre inútil. Sin embargo, Yulou le creyó por completo. Sus mejillas se sonrojaron mientras susurraba, contigo, ni siquiera la muerte trae arrepentimiento. Solo. Sus palabras se quebraron mientras las lágrimas se derramaban como perlas de un hilo roto, con la voz ahogada por el dolor. Se cubrió el rostro sollozando lastimeramente y de repente cayó de rodillas ante mí, intentando agarrar mi túnica nupcial. Retrocedí con desdén manifiesto en mi voz. No manches mi vestido de novia. Falló y se estrelló contra el suelo. Al levantarse con dificultad, se raspó la muñeca contra las baldosas. Me miró tímidamente intentando ocultar la herida con la manga, pero en su pánico solo reveló más cicatrices. Susurros nos rodearon, murmullos de compasión, diciendo que yo era fría y despiadada. Yulou captó cada palabra, y un destello de triunfo cruzó su rostro. Se acercó arrastrándose deliberadamente, arrodillándose ante mí, con su pequeño rostro bañado en lágrimas, levantado en una súplica lastimera, princesa, todo es culpa de Lianni. Lianni no se atreve a luchar por nada. No quiero nada, solo que no le compliques las cosas al hermano Yuan. Lianni. Min Yuan, al verla a punto de desmayarse, corrió a abrazarla, acariciando sus rodillas con una ternura frenética. Por fin, me miró con una frialdad que jamás había visto. Tianzi, si algo le pasa a Lianni, jamás te perdonaré. Reí suavemente encogiéndome de hombros con indiferencia. ¿Y qué vale tu perdón? Todos aquí vieron que nunca la toqué. Marqués, no escupas sangre ni me calumnies delante de todos. Mis palabras lo dejaron mudo. Su rostro se ensombreció, furioso sin control. Tianzi, ¿cómo te has vuelto tan irracional, tan cruel? Nunca antes fuiste así. Antes era antes. Ahora es ahora. Lo miré fijamente sin pestañear. Hay cosas aún peores. ¿Te gustaría intentarlo? Cuando por fin entró el eunuco jefe, todos hicieron una reverencia. Sin embargo, en sus manos no había ningún edicto, sino el decreto de la emperatriz. Su Majestad se encuentra repentinamente indispuesto y no puede levantarse. La boda se celebrará según lo previsto. Todo lo demás se discutirá más adelante. No me sorprendió. La emperatriz nunca me había apreciado. Siempre había pensado que el emperador me consentía demasiado, que le había robado el favor que le correspondía a su propia hija. Ahora aprovechaba la oportunidad para complicarme las cosas, era natural. Las jóvenes nobles mostraban su desprecio abiertamente con la malicia grabada en sus rostros mientras se burlaban. Y en la capital, el último rumor corrió de boca en boca. Envejecer con el amado, sin separarse hasta que te salgan canas, pero princesa, al final solo encenderás velas toda la noche abandonada a tu sombra. Antes de que terminara de hablar, la mano de mi doncella le crujió la mejilla. Insolencia. Nuestra Señora es la princesa Sueyuan, título otorgado personalmente por el emperador. ¿Cómo te atreves a hablar con tanta desfachatez de ella? El delicado rostro de la joven ardía con la marca de la bofetada. La sorpresa llenó sus ojos mientras se agarraba la mejilla, mirándome con incredulidad. Limpié la espuma de mi té con la tapa de la taza de porcelana, con un tono refinado al hablar. ¿Tiene la señorita Xia algo más que decir? Esta princesa siempre ha sido generosa, no me importaría darte unas cuantas bofetadas más. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero aún así quiso resistirse. Pero cuando miró a su padre y a su hermano, ambos evitaron su mirada, con la cobardía escrita en sus rostros. ¿Quién te dijo que la provocaras? Se volvió hacia sus nobles amigos, pero ellos también se alejaron apresuradamente.
Al no encontrar a nadie que la rescatara, solo pudo sorber lastimeramente susurrando entre sollozos, Yo sé cuál es mi culpa. Por favor, perdóname, princesa. Pero no era la única en su malicia. La hija del duque de Nin también me tenía enemistad. Al verme cambiar la situación, no pudo contenerse y se levantó para acusarme de ser estrecho de miras, falto de magnanimidad y avergonzado de mi linaje real. Arqueé una ceja y sonreí levemente. Oh. ¿En serio? Envidias que Lian y yo hayamos ascendido a la rama alta, ascendido de un solo paso, así que tú también deseas convertirte en la concubina de Min Yuan. Ella siempre había albergado sentimientos por Min Yuan, incluso usando chismes sin pudor para presionarlo a que la convirtiera en su segunda esposa, pero él siempre la había rechazado. Ahora, con sus intenciones expuestas ante todos, su rostro se sonrojó. Sin palabras, finalmente dio un golpe en el suelo con furia y huyó del pasillo. Miré al otro lado de la sala. Todos los presentes fingían distracción, sin atreverse a mirarme a los ojos. Creían que, como el emperador ya no me mostraba favoritismo manifiesto, estaba destinado a la decadencia. Pero no sabían que todo esto ya estaba dentro de mis planes. Hoy la emperatriz guardaba rencor en su corazón, aprovechando esta oportunidad para reprimirme y negándose a anular el matrimonio. En el futuro, cuando el poder cambiara, seguramente exigiría el divorcio. Los ojos de mi tío menor se enrojecieron de dolor. Era el hermano menor de mi madre, quien me había adorado desde la infancia. Cuando la corte despidió al jefe de los eunucos, este me dijo en voz baja, Tianzi, vámonos. Aunque desobedezca el decreto, tu tío no puede permitir que sufras la más mínima indignidad. Le puse una mano en el brazo, suplicándole paciencia. No te preocupes. Matar bastará. Se quedó paralizado, atónito. Me alisé la túnica, me quité las flores blancas que el viento había esparcido sobre el hombro y di un paso adelante. Una concubina no es más que una sirvienta. Se revuelca en el libertinaje y sigue siendo una sirvienta. Y yo, hija de la gran princesa, princesa por decreto imperial. Si mato a un sirviente con mis propias manos, ¿quién se atrevería a decir ni una palabra contra mí? Sus ojos se clavaron en mí, entre la sorpresa y la complejidad. Quizás nunca imaginó que quien una vez no soportó hacerle daño ni siquiera a una tía, ahora hablaría de matar a alguien como si fuera nada. No le di ninguna explicación. No podía contarle que en mi vida pasada, incluso después de los papeles del divorcio, estuve prisionera en la mansión del marqués, torturada sin escapatoria. Tampoco podía hablar de cómo cuando estaba embarazada de su hijo, el propio Min Yuan me obligó a abortar, con una desesperación desmesurada. Y menos aún de cuando Yulu y yo fuimos capturados por el enemigo. Sin dudarlo, la eligió disparando la flecha que me atravesó el corazón. Las últimas palabras que escuché en la fosa común al oeste de la ciudad, los lobos suelen vagar. El mejor lugar para deshacerse de un cadáver. Había juzgado mal a un hombre ciego que merecía el destino que me tocó. Pero como me fue concedida otra vida, era hora de que todos presenciaran lo fácil que era alcanzar la victoria, lo despiadados que podían ser los medios. Como el decreto de la emperatriz no había especificado una decisión final, Min Yuan seguía insistiendo en proceder con una doble ceremonia para casarse con una concubina junto a mí. Todas las miradas se volvieron hacia mí, algunas con un matiz de lástima, como burlándose de que por mucho que me mostrara fuerte sin el corazón de mi esposo, seguía siendo digna de lástima, de risa. No me apresuré a demostrar nada. Casi me río a carcajadas. Min Yuan, no tengo muy buena memoria, pero recuerdo que ya te puse cara hace un momento. Se tragó la incomodidad, pero su voz se volvió más firme que nunca, pase lo que pase, debo casarme con Lian Nani. No me arrepiento. Sin arrepentimientos. Bien. Aplaudí con fuerza, y los brazaletes de jade en mi muñeca tintinearon. Entonces, como desees. Levanté el dobladillo dorado de mi túnica, me giré y me senté a la cabecera, con la mirada arrogante y la voz clara. Una concubina que entra en la casa debe ofrecerte a la señora. Si tú y ella se arrodillan 3 veces y hacen 9 reverencias, esta princesa tendrá la generosidad de admitirla en la mansión. La vergüenza se reflejó en su rostro, pero no dudó. Se arrodilló. Excelente. Hoy, si alguien se convirtiera en el hazmerreír de toda la capital, ese jamás sería yo.
Yulu, al verlo humillarse, se sintió profundamente dolido. Ella se apresuró a levantarlo, pero él solo la miró con aire de disculpa. Perdóname, te he hecho daño. Ella negó con la cabeza, con lágrimas repentinamente a flor de piel, su mirada suplicante hacia mí mientras se mordía el labio. Estar al lado del hermano Yuan ya es la mayor bendición. A Lian ni no le importan los títulos vacíos. A mí me importan. Todos los días pensaba en ocupar su lugar en el campo de batalla, hasta el punto de no poder dormir. Levanté la cantimplora, llené 3 copas y hablé con serenidad. Min Yuan, tu madre, el general Min, fue la mano izquierda de mi madre, con una lealtad inquebrantable durante más de 10 años. Con su mérito incomparable, le rogó al emperador que nos prometiera matrimonio, de ahí tu nombre. Desde la infancia estudiamos juntas, nos entrenamos en las armas juntas, sin dudar jamás la una de la otra, sin dudar jamás de nuestros sentimientos. Así que aunque podía superarte en estrategia y en la guerra, estaba dispuesta a humillarme, contenta de quedarme en un rincón como la amable ama de tu casa. Incluso este vestido de novia, lo cosí a mano, esperando este día. Incluso rechacé el poder militar que me otorgaba como princesa, rechacé el título que me otorgó mi tío imperial. Y sin embargo, no eres digna. Levanté una copa y se la ofrecí. A lo largo de nuestras vidas, una mirada nos bastó para entendernos. En ese instante el horror se apoderó de sus ojos, sutil pero claro. Tianzi. Capté el destello, advirtiéndole fríamente, no hay vuelta atrás. Dudó con el borde de los ojos enrojecido y las manos temblorosas al intentar cogerlo. Sin embargo, en el momento en que nuestras yemas casi se tocaron, la solté. La copa de jade se hizo añicos en el suelo, su sonido era agudo y gélido. Moví mi manga haciendo que las otras 2 copas se cayeran. Su estruendoso estallido resonó por la sala. 1 copa al cielo y a la tierra, 2 a los padres, 3 a los dioses. Hoy por una mujer de origen campesino, que atreviste a desafiar la voluntad de tu madre, a desafiar el decreto imperial. Desde este momento rompo la túnica y el vínculo, el afecto y el deber quedan cortados. De ahora en adelante el hombre se casa, la mujer se casa, y no somos nada el uno para el otro. No. No. Me agarró la mano con desesperación, con el arrepentimiento reflejado en su rostro y los ojos brillantes como si suplicara. Tianzi, lo nuestro fue decretado por el emperador. No se puede deshacer. Dejé que mi mirada se deslizara hacia ti, Lu. El significado no necesitaba palabras. Min Yuan miró su rostro pálido, dudó un momento y luego susurró, Lianni. Lianni, me casaré contigo también. Entonces, realiza los ritos. Ya no tenía el más mínimo deseo de retenerlo. Dije estas palabras solo para la multitud, para no dejar espacio a los chismes. A mi orden, la criada trajo el té. Min Yuan y Yula se estrecharon las manos con fuerza e hicieron 3 reverencias. Me senté erguido y firme e imperturbable, escuchando los murmullos que se extendían. Bajo las rodillas de un hombre yace oro, pero se rebaja tanto. Una auténtica vergüenza para el nombre de un general. Al anochecer, esas palabras resonarían en todas las casas de té de la capital, tema de conversación interminable. Min Yuan oyó cada palabra. Su rostro palideció, luego se puso verde, con una expresión desfigurada, completamente desdichada. Fingí no saberlo, cubriéndome la boca con una leve sonrisa. El marqués es tan solemne, sin duda su corazón me pertenece. Ante esas palabras, la expresión de Yuli cambió ligeramente. La crueldad brilló en sus ojos antes de que ella la borrara apresuradamente y recuperara una mirada inocente e inofensiva. Más tarde, cuando todos se reunieron en la cámara nupcial, se acercó deliberadamente y murmuró para que solo nosotros pudiéramos oír, hermana, verás enseguida a quien ama de verdad el marqués. ¿En serio? Se me levantó la comisura de la boca. Esperé la revelación con interés. Esperaba algún plan elaborado, pero en realidad simplemente se cayó al agua y me echó la culpa. Min Yuan corrió presa del pánico sin comprender aún, gritando salven a la concubina. Rápido, sálvenla. Solo sonreí fríamente. No forcejeé más, me sumergí, saqué a Yulu y le rompí el cuello. Bajo el frío brillante del agua escudriñé la habitación y miré a Min Yuan, una lenta y sangrienta sonrisa se extendió por mis labios.
Perdóname, el día que volví a la vida también marcó el comienzo de la ruina para todos los que están aquí sentados. El rostro de Mingyuan reflejaba horror, un dolor inconmensurable, como un loco sacudió a Yulu, rogándole que despertara. Pero su cuerpo yacía inerte con la cabeza ladeada, llevaba muerta un rato. Mingyuan, al borde de la locura, me clavó una mirada furiosa y acusadora. ¿Por qué? ¿Por qué la mataste? ¿Sabes qué es? Antes de que pudiera terminar, lo interrumpí suavemente. ¿Puedo traerla de vuelta? Se quedó paralizado, aturdido. ¿Qué quieres decir?, tartamudeó. ¿No se jacta siempre de ser un fénix? Lo miré directamente a los ojos y sonreí. Si es un fénix, debe pasar por el nirvana para renacer. Ese idiota se creyó mis mentiras. Se llevó el cuerpo de Julie a casa y lo quemó, nadie lo detuvo. Incluso trituró sus huesos hasta convertirlos en cenizas y los esparció a lo largo de 10 millas. Cuando mi criada me dijo lo lastimoso que se veía, me reí hasta casi desmayarme. Era un auténtico ingenuo, creer que perdonaría a Yulu era menos probable que creer que podía ordenar al sol que saliera por el oeste. Cuando cabalgó furioso hacia mi carruaje nupcial, yo ya me había ido a la boda política. Al oír esto entró en pánico tanto que olvidó la prohibición de salir de la capital. Aferrándose a su poder militar, galopó hacia las afueras. En el paso de montaña, detuvo mi carruaje con descaro y rugió: ¿Quién te dio permiso para ir a la boda política? Enumeré nombres con calma: el emperador, la emperatriz, la gran emperatriz viuda, mientras observaba cómo su rostro se deformaba cada vez más. Imposible. Me interrumpió, más ansioso que el que estaba a punto de casarse con las duras tierras fronterizas. El emperador te adora, jamás te dejaría partir para un matrimonio así. ¿Por qué no?, pregunté. El emperador temió durante mucho tiempo tu control militar y pretendía frenarlo. Ahora, en la campaña del norte, escuchó a la emperatriz y puso a tu inútil hermano al mando. Ese necio persiguió mujeres y sufrió la derrota, perdiendo fortalezas. Ahora, enviar a una princesa comprará la paz. ¿Por qué no? Pero lo estaba engañando. El tío pequeño, como era natural, objetó, pero yo calculé las ganancias y las pérdidas, presionando hasta que flaqueó. Le pregunté una y otra vez: ahora que Mingyuan está bajo control y es inútil, ¿acaso tú, que habitualmente vives libre y tranquilo, tomarás el poder militar? Hacía tiempo que había renunciado a su ansia de poder, pero mis constantes provocaciones lo ponían nervioso. Aunque gozaba del favor del emperador, Mingyuan siempre lo reprimía, todo se le obstruía. ¿De verdad no guardaba ningún resentimiento? Se quedó mirando desconcertado durante un largo rato con la mirada compleja mientras decía: Tianzi, siento que has cambiado mucho. Quizás debería decirse que solo había vuelto a mi verdadera naturaleza. Sonreí mirando a mi tío a los ojos. No lo olvides, soy nieta de la primera emperatriz de la historia, descendiente de la gran princesa que protegió la nación. Mi madre una vez blandió su lanza sola, defendiendo 14 prefecturas. Una tigresa da a luz a un tigre. ¿Cómo podría avergonzarla? Mi tío y mi madre son de la misma sangre. ¿De verdad te resignarás a doblegarte ante otro? En cuanto invoqué a mi madre, su aura se encendió. ¿Qué pretendes? Un matrimonio político. Mi mirada ardía. Tío, dame las fuerzas que mi madre dejó estacionadas en la frontera. Con ellas te daré la oportunidad de alcanzar el verdadero poder. Al día siguiente mi tío maniobró en secreto. En la corte aduló al inútil hermano de la emperatriz, mi tío imperial, enfurecido, lo degradó 3 rangos y lo envió a servir como soldado raso. Entonces alguien propuso, ya que nuestra fuerza no había disminuido, ¿por qué no sustituir la guerra por la paz, y enviar a una princesa como novia para demostrar su sinceridad? Los territorios del norte, tormentas de arena, frío glacial, fronteras desoladas. ¿Quién enviaría voluntariamente a una hija querida allí? Pero claro, la emperatriz jamás me olvidaría. Cuando me llamó al palacio, solo sonreí. Naturalmente Tianzi desea compartir tu carga, pero ahora soy la señora de la casa del marqués. Incluso con la voluntad, me falta el derecho. Si Su Alteza me hubiera permitido anular el matrimonio hace días, podría haberlo hecho hoy. Fue mi culpa. La emperatriz se inclinó una y otra vez, tan ansiosa que me aferró la mano.
Si aceptas este matrimonio, te concederé lo que desees. Si eres tan sincero, no me atreveré a negarme. Entrecerré los ojos con alegría. Pero viajar al norte es un camino peligroso, 10 muertes por cada vida. Seguramente no estarías tranquilo a menos que enviaras espías y agentes allí en secreto para mí. Retiró la mano bruscamente y bajó la mirada. No entiendo qué quieres decir. Soy la madre del reino, señora del palacio interior. Nunca he traicionado a su majestad. ¿Cómo podría alimentar tales sombras en secreto? No presioné. Si no hay sinceridad en la cooperación, entonces no hay nada que discutir. Adiós. Me di la vuelta para irme. Ella entró en pánico. Espera. Tras un largo silencio me entregó un collar de oro que perteneció a la princesa Tianjao. Ten cuidado. Si me descubren, que no me lo relacionen. Por supuesto, acepté. Pero la princesa Tianjao estaba furiosa. Aunque siempre se había opuesto a mí, la idea de que yo fuera en su lugar le dolía más que la muerte. Corrió al salón de asuntos de Estado, suplicando al emperador que revocara el decreto. Para cuando llegué, ya estaba luchando sola en la corte, con su voz como una espada que atravesaba la cámara. Denunció a todos los ministros sin perdonar a ninguno. Sus rostros se pusieron morados de rabia. ¿Qué tontería es esa de ser criados por el mundo? ¿Quién los ha criado? Parásitos panzudos, cuellos gruesos y desvergonzados. Una hija real consume menos en toda su vida de lo que una de vosotras engulle en una temporada. Un príncipe que construye su mansión, ¿cuánta plata consume? Funcionarios corruptos que sobornan a diestro y siniestro, ¿cuántas joyas se desperdician? Un general en campaña, ¿cuánto grano se desperdicia? Ni la princesa más extravagante puede compararse con una 10ª parte de vosotras. Porque los hombres pueden librar guerras, negociar tratados, ascender a ducados y títulos, pero cuando una guerra se pierde, ¿una mujer debe asumir el castigo? Lo llamáis paz a través del matrimonio, noble y sublime. En realidad, no es más que colocar un cuerpo tierno sobre la tabla del carnicero, para ser cortado a gusto de los demás. El tercer príncipe no pudo soportarlo, murmurando, la hermana mayor habla mal. Una alianza matrimonial expresa sinceridad y paz. Vale mucho más que una moneda. Se burló. Si es tan importante, entonces que se vayan los 5 hermanos menores. Enviarlos juntos demostraría sinceridad más que cualquier otra cosa. Sus ojos ardían. Tras condenar a los príncipes, se giró y señaló furiosa al mismísimo emperador. Afirmas que una princesa es criada por todos bajo el cielo, por lo que debe asumir el destino del pueblo. ¿Y qué hay del emperador, quien en realidad es criado por todos? ¿Por qué no dividir el imperio entre las princesas? ¿Qué tierras le otorgará su padre a Tianzi? Ante sus palabras, un sudor frío me recorrió la espalda. Imprudente, imprudente, pero quizás no tan malo. El emperador se sonrojó de rabia, agarrándose el pecho. Insolencia. Tronó y luego ordenó que la arrastraran, que la encerraran en su mansión, sin permitirle ser liberada sin perdón. Esa noche me colé por una madriguera para visitarla. Se quedó de pie con las manos en las caderas, dando vueltas. Cuando supo que me ofrecía como voluntario para la alianza matrimonial, rechinó los dientes. Insensato. ¿No tienes derechos políticos, por qué deberías asumir obligaciones políticas? Si 2 naciones quieren la paz, cualquier razón basta. Si quieren la guerra, buscarán cualquier excusa. Enviar a una mujer como esposa es arrojarla al fuego, sacrificar su vida y felicidad para detener la batalla. Eso no es paz, es cobardía, la incompetencia de los gobernantes. ¿Crees que te estás sacrificando contribuyendo? En realidad es una estupidez arrojarse al pozo sin ningún propósito. Inútil. ¿Lo entiendes? Lo entiendo. Sé lo que hago. Apenas había terminado cuando me miró con furia, dispuesta a discutir de nuevo. La interrumpí rápidamente. Tianjao, ¿aún recuerdas la historia de la princesa Yuansu? Sus ojos se iluminaron de inmediato. Por supuesto. Yuansu fue la primera mujer de la casa real en alcanzar el rango principesco, un modelo para todas las mujeres. Cuando falleció el difunto soberano, el nuevo emperador apenas tenía 15 años.
El príncipe regente ostentaba un poder aplastante entre la cuerda y el caos, y el imperio se tambaleaba. Estalló la guerra con las tribus fronterizas derrota tras derrota, con más de 10 ciudades perdidas y el pueblo sumido en la miseria. Fue Yuan-Shu quien, por el bien del pueblo, contrajo matrimonio político. Se casó 3 veces. 3 veces asesinó a los canes de la frontera, hasta que sus tierras fueron absorbidas por las nuestras. Sus palabras vacilaron. Su mirada vaciló al darse cuenta de repente. ¿Quieres decir, tienes la intención? Asentí levemente llevándome un dedo a los labios. Silencio. Había oídos al otro lado de la pared. Forcé una risa. Cuando regrese, hermana, no dejes que te supere. Imposible. Levantó la barbilla con orgullo. La última vez que perdiste contra mí, tu anillo de jade aún está bajo mi cuidado. Esfuérzate más si lo quieres recuperar. De su pecho sacó el anillo y me lo entregó. Negué con la cabeza. Cuando regrese victorioso, tú mismo me lo pondrás en la mano. Ella no discutió. Tras un largo silencio me dijo en voz baja, cuídate. Sonreí. Hasta la próxima. Cuando se corrió la voz de que se había acordado la alianza matrimonial, Mingyuan casi se volvió loco. Apretó los dientes con la voz ronca, no estoy de acuerdo. Nunca lo estaré. ¿Por qué? Mi sonrisa era débil. ¿Te rebelarías por mí? Me miró fijamente sin responder. Sus ojos vacilaron enrojecidos, con la lucha grabada en su interior. Dejé de lado mi frivolidad. Una punzada de tristeza me invadió. Te arriesgarías a traicionarme, pero no puedes decir ni una palabra de verdad. Mingyuan, hoy nos despedimos. ¿Quién sabe cuándo nos volveremos a ver? Sea cual sea tu carga, solo deseo que seas sincero conmigo. Me miró a los ojos en un silencio pesado, como si innumerables verdades ocultas se apretaran contra sus labios. Entonces. Alguien viene. Un silbido de advertencia vino desde atrás. Oves golpeó a lo lejos. Reprimí mi emoción. Mi palma golpeó su mejilla. Sus ojos conmocionados y desconcertados me clavaron en la cara mientras escupía. Hace tiempo que rompimos lazos. No te aferres a mí. Me di la vuelta y subí al carruaje. El cochero fustigó a los caballos y nos alejamos a toda velocidad del paso de montaña. Mucho después, mi doncella levantó la cortina. Mingyuan seguía allí con la mirada perdida en la distancia, mientras su solitaria figura se alejaba de la vista. Me miró con atención y luego preguntó, «Princesa, ¿incluso podrías perdonarme a mí, por qué no mostrarle compasión a Mingyuan?» Miré su rostro tan cuidadosamente disimulado que ya no se parecía al original. «Yulu, no es que te haya perdonado. Ya pagaste vida con vida». Antes de que Mingyuan la llevara a la cremación, intercambié su cuerpo con el de un preso condenado. Luego, con arte talismánico, invoqué su espíritu del pasado, antes de su mayor error. El método era peligroso, el éxito incierto. Pero incluso el fracaso importaba poco, pues si no podía apoderarme de lo que ella sostenía, aún así obtendría lo que buscaba. Solo que el tiempo requerido sería mayor. Ante mis palabras, instintivamente se tocó el cuello. Mingyuan tenía razón. Nunca debí haberte traicionado. Aún estás a tiempo de cooperar. Pelé una naranja y le tiré la mitad. Dulce. Pruébala. Me creyó, se metió las rebanadas en la boca, solo para arrugar la cara por el sabor ácido y finalmente escupirlas. Apretó los dientes con furia, con los ojos brillantes. Bien. Cooperación entonces. Pero jamás traicionaré a mi amo. Solté un resoplido frío. Aunque no lo digas, ya lo sé. Piénsalo bien, te han descartado, ¿qué valor tiene aferrarme a él? Se quedó callada. Aprovechando el momento antes de que recuperara la determinación, seguí adelante, la lealtad a él no rinde nada. Pero si te dedicas a mí, aunque tenga que excavar 1 metro bajo tierra, descubriré el paradero de tu padre. En el camino hacia mi alianza matrimonial, pasaríamos por el antiguo feudo de mi madre, las 16 prefecturas de Zhongdi. Tras su muerte, los generales de allí se apoderaron de las montañas, proclamaron monarquías y desafiaron a la corona con una arrogancia desmedida.
Al entrar en las tierras del norte, mi primera acción fue masacrar a todos los asistentes y sirvientes, dejando solo 3.000 soldados de élite para marchar durante la noche hacia el antiguo campamento. Allí convoqué a los antiguos subordinados de mi madre. Pero en el salón de más de 10 hombres corpulentos, ni uno se arrodilló. Muy bien, pues que los maten. Riendo, lancé mi espada. Golpeó al general adjunto que se escondía tras ellos, el hombre más sencillo del grupo, aunque había notado que el líder nunca hablaba sin su señal silenciosa. Un hombre así nunca fue sencillo. Efectivamente, su muerte sumió la sala en el caos. Las voces de desafío se alzaron. Pero después de abatir a 3 más, se hizo el silencio. ¿Alguien más quiere desafiarme? Mi voz era como el acero. Yo. Un hombre imponente alzó una maza con púas, cada paso hacía temblar la tierra al cargar. Desenvainé mi espada y le di una estocada en la garganta. Al moverme, el colgante que llevaba en el cuello apareció a la vista. Se quedó paralizado. El reconocimiento lo golpeó, la señal de la emperatriz. Su rostro cambió. Cayó de rodillas. Huafeng se comprometió con la princesa. Miré a los hombres de mi tío. Con una señal, sacaron la cuenta del tigre. Los demás intercambiaron miradas y luego, uno a uno, también las cedieron. Pero al recomponerlas, faltaba un fragmento. El hombre de mi tío susurró, el general Lin no está. Regresará en unos días. Tras dispersarse la reunión, Yulu frunció el ceño. Sin el recuento completo, el ejército no puede moverse. El general Lin claramente nos está evitando. Sabía que viajaríamos día y noche y se escabulló a propósito. Si regresa, nuestra oportunidad se desvanecerá. Que vuelva si puede. Serví 2 copas de vino fuerte y le di una. Parpadeó, pensó un momento y luego asintió con firmeza. Entendido. Ella se dispuso a irse enseguida. La detuve. Enviaré hombres contigo. Dicen que su fuerza es inigualable. No es fácil de matar. Se burló agarrando la pesada espada de hierro negro a su costado, girándola en la palma como una espiral. Semejante fuerza apenas cuenta ante mí. Esta vez, me tocó a mí sobresaltarme. Con tal poder, ¿cómo pudiste morir en mis manos? Tengo fuerza, pero no una mente como la tuya. Rió con amargura. Eres despiadado. Min Yuan me advirtió hace mucho tiempo que nunca perdonas, que traicionarte es morir miserablemente. No le hice caso. Ahora me arrepiento. De verdad, lo lamento profundamente. Sonreí. Perdona, ¿te duele? No pasa nada. Yo también te lastimé una vez. Ahora estamos a mano. Chocó su taza contra la mía. ¿Qué planeas ahora? Gracia y terror, ambos. Apuré mi vino. Después de una bofetada, hay que ofrecer una fruta dulce. Aunque aparentemente sometidos, sabía que no se sometían de verdad. Mis órdenes fueron ignoradas con bastante frecuencia. Días después, la plaga se extendió repentinamente por el campamento. Pronto corrieron rumores de que estaba maldito, de que había traído la desgracia. Dejé que los rumores se extendieran, que el caos se desatara, hasta que me presenté ante ellos, me corté el dedo, derramé sangre sobre el altar, encendí incienso y los sané a todos. Para entonces la gratitud subió como una marea, los corazones de la gente eran míos. ¿Por qué mi sangre parecía milagrosa? Porque la medicina era mía. No era una plaga en absoluto, solo síntomas que imitaban la enfermedad, no era contagiosa. La noche del sacrificio el antídoto ya había sido esparcido en el manantial de la montaña, tal como yo había contaminado el agua antes. Al principio, cuando mi tío vio que los rumores crecían, vino a consultarme. Solo le pregunté, ¿seguro que sabes cómo las 16 prefecturas de Zhongdi llegaron a ser nuestras? Lo recuerdo bien, dijo de inmediato. A la muerte del difunto soberano, los 6 ministerios de Zhongdi lanzaron un asalto masivo y tomaron 8 ciudades. El príncipe regente envió emisarios exigiendo tierras, reparaciones y una princesa para casarse. Pero el difunto soberano no tenía hija. Desesperada, la propia hija de la emperatriz, nacida antes de que ella entrara en palacio, se ofreció a casarse como princesa adoptiva, por la estabilidad del reino y por la vida del pueblo.
Más tarde, cuando el nuevo emperador ascendió, se le concedió el título de princesa Yuansu y se casó con un Songdi. Más de 10 años después, la princesa Yuansu se casó 3 veces, y cada matrimonio terminó con la muerte de una generación diferente de gobernantes de Chongdi. Tomó el control total de la estepa, convirtiendo Chongdi en parte de Tianjin. Después se dedicó al robo como la princesa Yuansu del reino, disfrutando de los honores de un príncipe de sangre. Sin embargo, de regreso a Chongdi tras informar en la capital, falleció repentinamente de una enfermedad. Asentí levemente y continué, pero poco después de su muerte su hija entró en palacio como emperatriz. 3 años después, regresó a Chongdi, recuperando el poder militar que su madre le había legado. Y si mal no recuerdo, cuando pisó la estepa por primera vez, una plaga la azotó repentinamente. Usó su propia sangre como medicina para curar a la gente. ¿Te refieres? Que corra la voz de que soy la encarnación de la Santa Emperatriz. Mi tío palideció agitando las manos. Eso no puede ser. La Santa Emperatriz ocupa un lugar en el corazón de Chongdi, solo superada por los dioses y la propia princesa Yuansu. Invocar su nombre es una blasfemia. Ese es precisamente el efecto que busco. Le di una palmadita en el hombro. Tanto Yuansu como la Santa Emperatriz superaban a todos los hombres de su edad, elevando el estatus de las mujeres. Si aún caminaran entre nosotros, sin duda me bendecirían. No hay nada nuevo bajo el sol. Las pruebas que enfrento ya tienen su respuesta en los anales de la historia. Aunque me había ganado la confianza y el renombre del pueblo, 3 generales adjuntos permanecieron completamente impasibles, hiciera lo que hiciera. Ese día, mientras reflexionaba sobre cómo doblarlos, se oyeron gritos repentinos provenientes del bosque cercano. Al poco rato una chica de 15 o 16 años salió a trompicones, con la cara manchada de sangre, pidiendo ayuda a gritos. La animé a que se calmara, pero las lágrimas corrían por sus mejillas mientras sollozaba porque su hermano menor había corrido al bosque, rogándonos que lo salváramos. De inmediato, todos los rostros palidecieron. El silencio se apoderó de todos. Nadie se atrevió a responder. Los gritos en el bosque se atenuaron. Di un paso adelante con la intención de montar a caballo, pero quienes me rodeaban me sujetaron los brazos, advirtiéndome que el bosque estaba prohibido, intocable. La chica cayó de rodillas, postrándose desesperadamente con la frente destrozada y sangrando, pero todos se dieron la vuelta. Se aferró a mi túnica con la última esperanza en sus ojos. Princesa, eres la encarnación de la Santa Emperatriz. Los dioses no te impedirán el paso. Te lo ruego, salva a mi hermano, por favor, sálvalo. Su súplica fue interrumpida por otro grito desde el interior de los árboles oscuros. Sus frenéticas reverencias me hicieron sentir una opresión en el pecho. Levanté el látigo y espoleé a mi caballo. No debes ir. Los hombres gritaban a mi alrededor. Entrar es enfadar a los dioses, tu título no te protege. Incluso Eula me agarró la manga. Princesa, sabes cómo la gente de estas 16 prefecturas venera a sus dioses. Si te vas, ni siquiera el nombre de la Santa Emperatriz renacida podrá protegerte. Todo lo que hemos construido se derrumbará. Aparté su mano. Sea cual sea el precio, solo yo lo pagaré. El bosque sagrado estaba envuelto en una niebla negra. Mi caballo se resistió pateando como si una fuerza invisible lo hubiera bloqueado. De repente se encabritó y me arrojó al suelo, luego salió disparado. Seguí avanzando en la penumbra hasta que los árboles se abrieron a un vasto cementerio, miles y miles de tumbas sin nombre. Ni una sola piedra contenía una palabra. El llanto de un niño resonó de nuevo. Corrí hacia él y me quedé paralizado al verlo. Una pitón negra, de decenas de metros de largo, se retorcía entre las tumbas, con las fauces abiertas hacia el niño. No pensé. Me abalancé apretando al niño contra mi pecho. La serpiente rugió, sus espirales nos aplastaron hasta que me quedé sin aliento y la oscuridad me tragó por completo. Cuando recuperé la vista, estaba borrosa, distorsionada. Solo vi una cabeza monstruosa que se acercaba, con escamas verdosas. Colmillos al descubierto. Aterrado, ataqué con el puño. Solo para que alguien me sujetara la mano a mitad del golpe, absorbiendo el impacto con la palma. Me presionó suavemente pero con una fuerza innegable, hasta que me quedé inmóvil sobre una cama.
Espera, una cama. Por fin desperté del todo, escudriñé la habitación y me di cuenta de que había regresado. La cabeza de serpiente con la cara verde y los colmillos era solo la máscara de bronce de quien curaba mis heridas. Sobre su corona se enroscaba una serpiente dorada, y en la frente brillaba un emblema tallado de una cabeza de serpiente. Lo más impactante de todo era una serpiente carmesí viva que se enroscaba en su cabello, siniestra y misteriosa. Los demás en la habitación se apresuraron a explicar: no tengas miedo. Esta es nuestra suma sacerdotisa, se llama Yen, pues sus artes curativas son inigualables, ninguna enfermedad escapa a su vista. Entonces seguramente sabría que las heridas en mi cuerpo fueron autoinfligidas. Mientras el pánico me invadía el pecho, la puerta se abrió de golpe. Lacey entró con voz potente, suma sacerdotisa, antes de interrumpirse bruscamente ante su mirada glacial. Bajó la cabeza al instante, sus palabras reducidas a un susurro. Suma sacerdotisa, la recién casada que entró en los terrenos prohibidos ha despertado. Había oído hablar de esta recién casada, una muchacha muda rescatada del río, aún con su vestido de novia. Yendue le lanzó una mirada fría. Él tembló, inclinándose aún más con el cuerpo estremecido. Solo tras un largo silencio apartó la mirada, me dedicó una mirada gélida y me dijo: cuídate, antes de levantarse y marcharse. En cuanto se fue, Yula entró corriendo con el rostro demacrado por la preocupación. Le dije que no se preocupara, que las heridas las había cortado yo mismo, y que el veneno de la serpiente era solo mi propio veneno disfrazado. Pues cuando miré por primera vez el rostro del niño, supe al instante que era el hijo del más obstinado de los 3 generales adjuntos. Tras ahuyentar a la serpiente gigante, fingí estar herido para que su padre me debiera la vida. Pero, ¿acaso la suma sacerdotisa me vio a través de mí? Si lo hizo, ¿por qué no me delató? Si no, ¿por qué me advirtió que me cuidara? En verdad, una mujer extraña. Yula me contó entonces que se había corrido la voz de mi hazaña. En la calamidad llegó la fortuna, y ahora decían que yo era compasiva, valiente y sabia, igual que la santa emperatriz de antaño. Solo sonreí, pensando que esto era solo el principio. Mi fortuna aún estaba por venir. Poco después el padre del niño, el general adjunto Zon, vino a agradecerle. Dijo que este niño era su único hijo. Si algo hubiera pasado, toda la familia habría perecido, especialmente la abuela, que lo adoraba como a su propia vida. Mi acto, dijo, los había salvado a todos. A cambio prometió apoyarme incondicionalmente y susurró la noticia de que el general Lin había sufrido una desgracia a su regreso. Claro que lo sabía. Ese era mi plan. Después de que se fue, Yula me miró con admiración. Un tiro para 2 pájaros, una flecha para 2 blancos, brillante. Agité el dedo con tranquila confianza. No 3. ¿Quién más? La suma sacerdotisa. Miré por la ventana la figura distante, ocupada en sus ritos. ¿No lo ves? Aparte de la caída del general Lin y el cambio de actitud del general adjunto Zon por el bien de su hijo, nada más ha cambiado. ¿Qué quieres decir? Los hombres de mi tío y los espías de la emperatriz ya lo dijeron, esos orgullosos generales adjuntos solo se preocupan por sí mismos. Todos temen al verdadero señor de Zongdi. Se quedó sin aliento. La suma sacerdotisa. Asentí. Si no hubiera entrado en el bosque prohibido, ella nunca habría salido. Pero una vez que lo haga, confío en que alguien pueda atraerla a mi lado. Esa noche soñé con la suma sacerdotisa. Ni siquiera su temible máscara pudo ocultar su belleza. Pero pronto su figura se transformó en una serpiente negra como la brea, enroscándose desde mis tobillos, con la lengua roja como la sangre. Una y otra vez silbaba: ¿estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Durante varias noches, tuve el mismo extraño sueño. Sabía que lo que buscaba se acercaba. Aunque mi cuerpo se debilitaba y adelgazaba cada día, me obligué a soportarlo. Cualquiera con ojos podía ver lo demacrada que estaba. Cada vez que Yendu venía a cambiarme la medicina, me miraba fijamente un buen rato, preguntándome si sentía algo raro. Siempre insistía en que no pasaba nada. Ella no podía hacer nada más que dejarlo pasar. Sin embargo, a medida que mis heridas se acercaban a la curación, la serpiente de mi sueño se hinchó aún más, hasta que finalmente se convirtió en un hombre vestido de negro.
Sus rasgos eran impactantes, su cabello oscuro atado con seda roja vibrante, su cintura flexible, sus modales sinuosos. Yacía lánguido en mis brazos con voz baja y aferrada mientras susurraba, mi señora. Para cuando el veneno se purgó por completo, Yendu y yo llevábamos más de un mes enredados. Ese día, debería haber venido como siempre. En cambio, solo apareció una anciana con el pelo como la nieve. Me condujo por un puente sinuoso a través de jardines, y se detuvo ante una cámara adornada con guirnaldas negras y rojas, fúnebre, lúgubre, nada que ver con un salón de bodas. Al abrir la puerta, el humo del incienso de madera de agar me inundó los pulmones. La cabeza me daba vueltas, la visión se nublaba y todo se volvió borroso. El rostro bondadoso de la anciana se asomó entre la niebla. Me levantó la barbilla y me dijo suavemente, hijo, di que estás de acuerdo. Rápido, di que estás de acuerdo. Me mordí el labio con fuerza, negándome a responder. Afuera se alzaban voces, alguien me llamaba una y otra vez. Estaba empapado de sudor al despertarme sobresaltado, para encontrarme con el rostro ansioso de Yendu sobre el mío. Me apretó la mandíbula con fuerza, exigiendo, ¿qué le prometiste? Habla. ¿Qué acordaste? Nada. Negué con la cabeza débilmente. No acepté nada. Solo entonces exhaló, aunque el miedo persistía en sus ojos. Eula corrió a mi lado, sirviéndote y ayudándome a beber. Mientras no aceptes nada, todo está bien. Ese incienso no era madera de agar, sino fango del alma. Inhalarlo roba la voluntad y te obliga a obedecerla ciegamente. Si tu mente hubiera flaqueado, incluso si tu cuerpo se hubiera salvado, tu alma habría quedado atrapada para siempre. Pero no solo yo me había enfermado. Cada vez más gente en la ciudad enfermaba sin motivo. El niño que había salvado aún ardía de fiebre, y los susurros volvieron a cambiar, castigo de los dioses. Voces clamaban por un sacrificio al rey serpiente. No se atrevieron a tocarme, así que dirigieron su malicia contra otra mujer que había entrado en el bosque ese día. No permitiría que un inocente sufriera. La noche del sacrificio me colé en la morada de Yendu, solo para descubrir que esa mujer era alguien a quien conocía. Hifuni, ¿qué haces aquí? Me miró sin sorpresa, su respuesta fue cortante e irónica, huir de una boda, ¿qué más? ¿Y tú? ¿No estás aquí también? Yo también huí, aunque la mía fue para escapar de una alianza matrimonial. Pero el mismísimo emperador te concedió el privilegio. Si huyes, ¿qué será de tu padre? Se burló. Entonces deja que el segundo príncipe se explique ante el trono y ante mi padre. El día de la boda, con su consorte desaparecida y su vida en la incertidumbre, gritó por Lienini, salvo por Lienini. Me avergonzó. Lo veré avergonzado a su vez. Por fin, la suma sacerdotisa me dijo la verdad. Mi madre una vez salvó al rey serpiente y se comprometió con él en un pacto confiándole un tesoro nacional. Ahora, al percibir mi aliento, me confundió con ella, exigiendo que cumpliera ese pacto o sufriría la ira divina. 3 días después, ataviado con una túnica negra y carmesí, entré en la caverna del dios caído mientras retumbaba la música ritual. La serpiente negra se enroscó a mi alrededor docenas de veces, y luego se encogió convirtiéndose en una pequeña serpiente dorada. Se enroscó en mi muñeca, sus escamas brillando con una luz cegadora. Al alejarse de su lugar, vi un pequeño cofre debajo. Coloqué la serpiente dorada sobre él y enseguida, la tapa empezó a abrirse. Dentro yacía el sello imperial del emperador Gaozong. Años atrás, ella le había cedido el trono a mi madre, pero ésta había sido asesinada durante su viaje de regreso a la capital. Guardé el sello imperial en mi manga. Justo cuando me preparaba para levantarme, el clamor de cascos de hierro resonó desde afuera. Al cruzar las puertas, encontré la caverna ya rodeada. Filas y filas de soldados disciplinados me rodeaban. A la cabeza estaba mi pequeño tío. Me obligué a mantener la calma, sin querer asustar a la serpiente en su yerba. Con serenidad, incliné la cabeza. Tío. Él le devolvió la sonrisa gentil y cálida, con un tono casi tierno. Tianzi, ¿obtuviste algo dentro de la caverna sagrada? Nada. Mis palabras llevaban filos ocultos, mi significado estaba encubierto. La noche es larga, el camino traicionero, si te alejas demasiado, te encontrarás con fantasmas.
Su sonrisa se profundizó, sus ojos se entrecerraron con silenciosa diversión. Los fantasmas, por muy temibles que sean, no pueden compararse con los vivos. ¿De qué otra manera se convertirían en espíritus bajo una espada? Apreté los dedos con fuerza, clavándome las uñas en las palmas, pero mi rostro no mostró ninguna expresión. Con calma, respondí, contigo aquí, tío, ¿por qué debería temerle a nada? Me acerqué a su caballo, recordándome una y otra vez, resistir. Solo un poco más. Una vez que presente esta evidencia ante su majestad, la justicia caerá sobre él. Pero detrás de mí se oyó su voz grave, cargada de significado. Ya lo sabías hace mucho, ¿no? En ese momento me giré sonriendo con dulce inocencia, inofensivo como un corderito. Tianzi no entiende lo que significa, tío pequeño. Te vi crecer desde niño. Conozco tu ingenio. Ya no tienes que fingir ignorancia. Su expresión se endureció, su voz acerada, sin afecto. En cualquier caso, no saldrás vivo de estas puertas. Sostuve su mirada, con una risa fría brotando de mis labios. De hecho, el jengibre se vuelve más picante con la edad. El tío pequeño domina un movimiento mejor que yo. Sigue siendo listo, sigue siendo rápido. Curvó la boca en una sonrisa una vez más, con el mismo cariño de siempre. No te crié para nada. Sabía que recuperarías el sello por mí. Muy bien. Basta de pretensiones. Me arrancaron las máscaras. Lo enfrenté con un odio abrasador. Así que fuiste tú quien planeó la rebelión, incriminó a mi madre y masacró al ejército de Amba. No respondió. Solo extendió la mano con voz fría y segura. Dámela. Por el bien de nuestro vínculo, no te lo haré demasiado difícil. Las lágrimas brotaron a mi pesar. Había resistido, había tragado sangre y fuego, pero aún así, necesitaba oírlo decirlo. Dime. ¿Fuiste tú quien mató a mi madre? Su mirada se oscureció, su voz se hundió como una piedra en el hielo. Dámelo. Nunca te lo entregaré. Mi desafío sonó claro. El odio creció ardiente y agudo. Aunque muera, nunca lo tendrás. Se burló con desprecio destilando cada sílaba. Este asunto no te corresponde decidirlo. Ni la tuya. Se oyó una voz nítida y escalofriante. Eula avanzó entre las filas, colocándose firmemente frente a mí. Al verla, la expresión del tío pequeño cambió, incrédula. ¿Tú aún vives? ¿Decepcionado? Los labios de Iyuli se curvaron en una sonrisa burlona. Sin embargo, no mostró ira, solo recuperó esa compostura exasperante. Parece que no te importa encontrar a tu padre. Pero yo ya lo he hecho. Sacó de un tirón una bolsa de tela negra y la arrojó al suelo. Una cabeza cercenada, aún goteando, rodaba por el suelo, la del general Lin, a quien le había ordenado interceptar. Su sonrisa era como una espada. En nombre de mi padre, saludo al príncipe. La sorpresa se reflejó en su rostro. ¿Cómo te fue? Dio un paso atrás, presionando ligeramente mi hombro con la mano. El mundo está lleno de astutos, príncipe. No estás solo. Con una patada rápida, le hizo caer la cabeza al suelo. Este canalla traicionó a mi familia. Cuando masacró a más de 300 de mi clan, debería haber recordado que este día llegaría. Bien. Muy bien. Disimuló su sorpresa rápidamente, recuperando su calma habitual. Disfruto mucho de la juventud capaz de este mundo. No se preocupen, prepararé los mejores ataúdes para ambos. Antes de que sus palabras se apagaran, otra voz cortó el aire. Quien vive y quien muere aún está por verse. Principesco, mejor no hablar demasiado pronto. Una oleada de soldados con armadura avanzó a toda velocidad, liderados por el propio Min Yuan, con el mejor de los guardias imperiales a sus espaldas. Cruzó el claro a grandes zancadas, con postura firme. Girándose para encarar a mi tío pequeño con un desafío abierto por primera vez, la compostura de mi tío pequeño flaqueó. Su rostro palideció ligeramente. Ya habías rendido el mando. ¿Cómo? Te engañé. La voz de Min Yuan, cortante y burlona, su mirada firme.
La evidencia que tengo en mis manos quizá no demuestre por completo tu corazón de lobo, pero es suficiente para sembrar la duda en su majestad. Toda esta obra montada conmigo, tenía como objetivo sacar a la luz tu cola de zorro. Hizo una pausa y añadió con frialdad. Pero el viejo zorro sigue siendo un viejo zorro, tan paciente, tan cauteloso. Si no fuera por Tianzi, nunca te habríamos sacado. Mi tío pequeño entrecerró los ojos con un destello de peligro en su interior, y sus labios se curvaron en una fría mueca de desprecio. Aunque el emperador confíe en ti, ¿de qué sirve? Sin pruebas no puedes tocarme. ¿Quién dijo que no hay pruebas? Tianzi Mingyuan se giró hacia mí extendiendo la mano, cuando fue interrumpido bruscamente. Tianzi. El tono de mi tío cambió venenoso y deliberado. La vida de Zhu Yi, ¿la quieres o no? A su señal, un soldado arrastró hacia adelante a la joven, la hermana mayor del chico que había salvado. Una cuchilla presionada contra su garganta. Había luchado con fiereza, la espada larga ya le cortaba la piel, gotas escarlatas resbalaban por su cuello. Sin embargo, no pronunció ni una sola súplica. Mi tío pequeño rió entre dientes con sarcasmo. ¿Creíste que enviar a los demás lejos los mantendría a salvo? Chica tonta. La rabia me invadió. Si te atreves a tocarla, dame el sello, interrumpió con tono despreocupado, casi aburrido. Mordí con fuerza, notando el sabor del hierro. Te superamos en número. Nuestras armas son más afiladas. Aunque las tomes, nunca escaparás. No te preocupes por eso. Su voz permaneció desesperadamente tranquila. Dámelo. ¿Y si me niego? Entonces no tendrás elección. Sus ojos se congelaron con certeza en cada palabra. Antes de que pudiera terminar, el estruendo de los cascos se alzó de nuevo. Refuerzos. Cuando levanté la mirada, se me encogió el corazón, el horizonte se erizó de acero. Sus fuerzas habían llegado, 10 veces más numerosas que las nuestras, acercándose por todos lados. Mi tío pequeño se burló. ¿Creíste que esta insignificante banda podría humillarme? Ilusión. Apretó su agarre, presionando la espada más profundamente contra el cuello de Zhu Yi. Su voz se volvió gélida. 3 tiempos. 3, 2, 1. Sus ojos brillaron. Princesa, no cedas. Tu gran bondad te la pagaré en la otra vida. Con ese grito, Zhu Yi le arrancó la mano al soldado y luego se clavó la espada en la garganta. La sangre brotó al desplomarse sin vida. Mi tío se quedó paralizado un instante con una expresión de asco en el rostro. La apartó a un lado, limpiándose la mano con un pañuelo de seda como si se quitara la suciedad. Luego, con una serenidad inquietante, dijo: un peón perdido. Hay otros. ¿Seguirás el camino de tu madre, arrastrándolo todo a la tumba contigo? Su voz se apagó venenosa. Tu madre trajo la muerte a los suyos. ¿Los condenarás de nuevo? Me temblaban los puños. Dividido entre la furia y la desesperación, los apreté hasta que la sangre me manó de las palmas. Por fin, agaché la cabeza. Se me quebró la voz. No les hagas daño. Te lo daré. Tianzi. No. El rostro de Mingyuan palideció y su voz se volvió feroz. Ya tiene suficientes soldados a su mando. Con el sello, su rebelión será inexpugnable. No debes entregarlo. Yule se apresuró a avanzar. Si reclamaba el sello, se apoderaría del decreto del emperador Gaozong y del tesoro nacional. El trono mismo cambiaría de manos. El trono era mío por derecho. Mi pequeño tío rugió con veneno en los ojos, incluso lágrimas brillantes. Su Majestad me lo prometió. Si matara a mi hermana mayor, sería príncipe heredero. Ahora, en su vejez, este sello no es más que lo que me corresponde. Mingyuan lo ignoró con la mirada fija en mí, feroz e inquebrantable. Tianzi, te sello es la única clave para revertir la injusticia del pasado. Guarda el honor de nuestras madres, el destino del ejército Amba, el futuro del reino y su gente. Mi pecho se agitó, mi corazón se partió en dos. Pero mi madre ya se fue. ¿Cómo puedo dejar que los vivos caigan por el honor de los muertos? Mis ojos ardían al encontrarme con los suyos. Sabes tan bien como yo que no hay escapatoria.
¿Debe más sangre empapar esta tierra? ¿No fue suficiente la masacre de hace 10 años? ¿Deben miles de guardias estar enterrados aquí hoy? Negó con la cabeza lentamente, con la mirada resuelta, enrojecida. Hay cosas más preciadas que la vida. Mis guardias no son cobardes. Defender la capital, abatir a los traidores, es nuestro deber. Podemos luchar. No podemos ceder. Sus ojos se clavaron en los míos, una luz feroz ardiendo en mi interior. Me he ocultado, he conspirado, he soportado 10 años, solo para que esta injusticia quede al descubierto ante el mundo. Para que el ejército Amba pueda ser reivindicado y los nombres de nuestras madres restaurados. Tianzi, considera esta mi súplica, dame las pruebas y el sello imperial. Negué con la cabeza con fuerza, mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Ya no lo soporto. Ya no aguanto más. Dicho esto, intenté avanzar, pero Yulou me retuvo, suplicándome con dolor, princesa, cálmate. En el peor de los casos, luchamos a muerte. ¿Luchar a muerte por qué? Ya había visto caer la capital una vez. Había visto millones de cadáveres, ríos teñidos de sangre. Conociendo el final, ¿podría quedarme de pie y ver morir a todos ante mí otra vez? Min Yuan se interpuso entre el mundo y yo, sin palabras, sin dar un solo paso atrás. Con un movimiento repentino y desesperado, desenvainé su espada y la presioné contra mi garganta. Si no me sueltas, moriré aquí. No te precipites. Gritó, lanzándose para quitarme la espada de las manos. Retrocedí solo un paso. Lo digo en serio. Sus ojos brillaron con una sorpresa atónita y herida. Su cuerpo se estremeció, tras un largo lapso finalmente retrocedió medio paso. Me acerqué rápidamente al tío pequeño y le ofrecí el bulto de tela negra que había aferrado todo el tiempo. Sonrió, extendió la mano para tomarlo y lo ataqué. Saqué una daga escondida de mi manga y me abalancé sobre él. Él esquivó, pero yo seguí avanzando, cada embestida dirigida a los puntos vitales. Lo forcé a retroceder con un golpe imprudente tras otro. No sentí dolor, solo una fuerza furiosa y decidida me impulsaba. Finalmente me arrebató la daga y respondió con una ráfaga de golpes, 10, una docena, hasta que me desplomé. Tumbado en el suelo, lo miré. Él bajó la mirada, la esgrima que te enseñé viene de mí. No puedes vencerme. Jadeé, mi cuerpo cada vez más frío. Sabía que no sobreviviría. Me obligué a preguntar con la voz entrecortada, tío pequeño, ¿alguna vez fuiste realmente sincero conmigo? Su respuesta fue como un rayo, te quería más que a sus propios hijos, pero tú le llevabas una contradicción insoportable. Tiró el bulto a un lado y rebuscó en mi ropa, sin encontrar nada. ¿Dónde está el sello?, preguntó con frialdad. Lo escondí. No lo encontrarás. Mis palabras fueron tercas incluso cuando mis fuerzas fallaron. Su rostro se endureció, sus ojos azules se oscurecieron hasta convertirse en hielo, la ira se le metía bajo la piel como escarcha, su mirada como una cuchilla. Nos miramos fijamente hasta que, exhausta, finalmente me rendí. Jadeé, mi respiración entrecortada y ronca así. Te entrego el sello, de verdad los perdonarás, ¿verdad? Su voz era de hierro. Soy hombre de palabra. Una vez que lo digo, lo cumplo. Lo obligué a jurar, y luego lo juró por la vida de la pequeña matrona. Júralo por su vida. Hizo una pausa. No puede ser utilizada. Juraré por mi propia vida. Si rompo mi juramento, 10.000 flechas me atravesarán el corazón, mi cuerpo quedará arruinado, mis descendientes serán atormentados para siempre. Su tono no dejaba lugar a mentiras. Bien. Mi alma era un hilo frágil. Apenas podía respirar. Mi cuerpo se estremeció con tanta fuerza que apenas pude levantar la mano entumecida hasta el pecho. Mi voz, cada vez más débil, intentaba dar forma a las palabras, está oculto mi espíritu. Mi tío pequeño se inclinó hacia mí arrodillándose sobre una rodilla, con la oreja pegada a mis labios. ¿Dónde? Está, la sangre brotaba de mi boca. Con un último y salvaje movimiento, arranqué la horquilla dorada de mi garganta y se la introduje en la vena. Él la había elegido personalmente entre mí, era la horquilla de dote que la pequeña matrona me había prendido en el pelo. Ahora se la devolvía, un final de su propia creación.
Se quedó rígido con la incredulidad deformando su rostro mientras se llevaba una mano al cuello. Sangre brillante se esparcía entre sus dedos, empapando la manga. Me puse de pie de un salto, le di un botazo en la rodilla y lo obligué a arrodillarse. Otros se precipitaron y lo ataron con fuerza. Te enseñé a usar la espada, siseó, aturdido y furioso. Pero el tiempo honra a los jóvenes, hay quienes superan a sus maestros. Sus ojos se abrieron de par en par al comprender horrorizada que lo que había provocado lo había destrozado. Las tropas se separaron como si hubieran recibido una orden, formando una amplia hilera. Ante él, la llanura estaba llena de tumbas, decenas de miles de tumbas. Los soldados se quitaron las armaduras y en sus pechos guardaron las lápidas de 100.000 soldados amba agraviados. Lo miré con una voz fría como el invierno, te equivocaste. No vinieron a ser enterrados conmigo. Vinieron a ver tu fin. Bajo el diluvio, los 10 años de injusticia finalmente se limpiaron. En mi vida anterior, Tianjinguan conspiró para asesinarme, y yo vi la ciudad ahogarse en cadáveres y ríos de sangre. No quería que ese destino se repitiera. Así que aposté mi vida. Aposté por la confianza que él había depositado en mí, a que nunca sospecharía que la niña que había criado, la niña que nunca había mentido, usaría su último aliento como cebo para prometer revelar el escondite de la foca y, en cambio, en un instante despiadado, se clavaría la horquilla de la dote en la vena, cortándole el camino al poder. En cuanto muriera, sus tropas se dispersarían como una serpiente decapitada, se harían añicos como polvo y dejarían de ser una amenaza. Cabalgué de vuelta a la capital durante la noche. Hifuni me esperaba en la puerta y corrió hacia mí, con la preocupación reflejada en su rostro. Princesa, dicen que condujiste tropas al palacio. En ese momento los 5 príncipes se disputaban la sucesión, y esa noche el emperador yacía gravemente enfermo. Todos se habían reunido en la corte, luchando encarnizadamente por obtener ventaja, el caos me dio la oportunidad. Envié a las tropas al palacio para proteger el trono. Antes de llegar a la sala de asuntos de Estado, escuché a Tianjau burlarse del emperador, diciendo que había despreciado a las mujeres y que ahora pagaría el precio. Aún así, mi caso aún no se había reabierto, así que solo podía presentarme ante el emperador y presentar la verdad. Ella es una mujer de razón. Después de explicarle todo y presentarle todas las pruebas, incluyendo el testamento ancestral que mi madre había escondido en la mansión principal, lo leyó de inmediato y dijo, entonces no me opondré a ti. Si no seguía el edicto del fundador y conspiraba para el trono, cuando muriera mis descendientes me imitarían, el reino caería en la ruina y el pueblo sufriría. Todo se desarrolló con tanta fluidez que apenas podía creerlo. No te preocupes, podría estafarte con un decreto falso. Preguntó. Tianjau rió y se volvió hacia el emperador. Padre, el edicto del fundador incluso menciona a otra persona. Luego leyó en voz alta 5 grandes caracteres escritos en el centro del edicto con trazos salvajes y furiosos, ese hijo. Mírame. El edicto mismo estaba lleno de invectivas contra el emperador escritas con una letra frenética, los insultos ocupaban la mayor parte de la página. Solo en la esquina inferior izquierda, donde debería ir el sello imperial, tras elogiar a mi madre, se indicaba claramente que la sucesión pasaría a ella. El espíritu de mi abuela era libre e inquebrantable, un documento así solo podía haber sido escrito por su propia mano. De haber vivido, ¿quién más podría haber escrito con tanta pasión? El emperador miró la página como si le hubieran atravesado el pecho. Se tambaleó hacia atrás y se desplomó en el suelo. Miré su rostro destrozado. Estaba tan asustado. Dije. Trataste tan bien a mi madre, le enseñaste a leer, a escribir, salvaste vidas, sacaste a gente de la cárcel, los trataste como hermanos, ¿cómo pudiste asesinar al fundador y conspirar para el trono?, pregunté. Negó con la cabeza, encogido de remordimiento y miedo. Solo tenía miedo de perder el poder, de ser aplastado. Ni siquiera Tianjinguan era mejor que yo, fue su propia sangre quien ofreció su cooperación. Ya está muerto, dije con frialdad. Pronto lo seguirás. Las lágrimas le surcaban el rostro mientras me suplicaba, te traté con bondad, te dejé subir a mis hombros. Negué con la cabeza y sonreí sin calidez, eso solo era para labrarme una reputación de clemencia. A mi madre le robaron el trono y murió injustamente, y aún así te presentas al mundo como benévolo.
¿Cómo podría ser amable alguien que dañaría a la pareja imperial? Si pudiste reclamar el trono con propiedad, ¿por qué no publicas el edicto y el sello? Porque no hay pruebas, graznó. Ante esas palabras, abrí la palma de la mano. Lo que había anhelado toda su vida yacía en mi mano. Se abalanzó, arrebató el sello y lo estrelló contra el suelo. El jade se rompió en 100 pedazos. Al romperse, su pánico se multiplicó. Tomó un trozo y gritó: «Soy el legítimo emperador. Soy el emperador legítimo. Lo soy. Todos morirán. Todos merecen la muerte». Su locura se extendió más rápido de lo que Tianjau pudo contener. Me miró atónita. «El sello está roto, ¿y ahora qué?» «Es una falsificación», dije con calma. «Le diste uno falso». Escupió. ¿Sería tan insensato darle el sello auténtico?, pregunté con ligereza. Obligué al emperador a emitir un edicto reabriendo el caso y a ordenar una investigación exhaustiva. Lo obligué a firmar el auto de procesamiento y luego lo confiné en la misma prisión de aislamiento donde mi madre lo llevó una vez para ser juzgado. En los últimos días nevados antes de la primavera, abrazó la placa conmemorativa de mi madre contra su pecho, vestido solo con una fina tela de cáñamo, y tembló de frío en un rincón de esa prisión. Las túnicas y los adornos que llevaba al morir eran los mismos que cuando mi madre lo sacó de esa misma prisión. La tormenta pasó, pero Eula me insistió en secreto: «Ahora que una sonrisa ha borrado toda enemistad, tal vez Min Yuan podría». «Él no es como tú», la interrumpí. «Él es diferente a todos los demás. Entre nosotros yace para siempre la vida de ese niño». «Pero tú nunca estuviste embarazada». Eula lloró con la voz cargada de dolor. «En tu vida pasada, escribiste la carta de divorcio y te marchaste. Él temía que regresaras a Princely, así que no tuvo más remedio que usar esa estratagema para retenerte. La droga era para curar el veneno. Antes de anular el caso, no podía dejarte saber que Princely era el verdadero cerebro, ni que, para apoderarse del sello, te había envenenado desde la infancia. Incluso arrojarte al cementerio era una artimaña para planear un rescate secreto. En realidad, solo quería salvarte. No necesito que me haga el bien. Es mi esposo y a quien más amo. Tratarme con sinceridad y respetar mi voluntad es su deber, su responsabilidad». Doblé el borrador conmemorativo. En él figuraba la solicitud de Min Yuan de proteger a Songdi. Lo aprobé con una sola palabra: concedido. Poco después, llamé a Yandu a la capital. Se convirtió en la primera preceptora nacional de la historia. Sin embargo, la primera adivinación que me hizo decía: «Dos mujeres compiten por el poder, enemigas gemelas coronadas como emperadoras». Le pedí que me explicara, y me dijo que en la línea temporal anterior a tu renacimiento, quien ascendió al trono fue la princesa Tianjau. Ella anuló tu caso, obligó al emperador a escribir una confesión de crímenes y manejó los asuntos igual que tú. Guardé silencio un buen rato con la tristeza agobiándome. El emperador nunca se preocupó por ella. Para ascender al trono, debió sufrir desmesuradamente. Por primera vez, Yandu sonrió levemente con una mirada penetrante y sabia. 8 consortes imperiales, todas renacidas. ¿Crees que alguna vez fue fácil? Fin.